Pues yo creo que más que por decir trabajando, no puedo decir eso. Más bien será aprendiendo, aprendiendo de los demás. Porque yo creo que esa es la esencia de la tutoría. O sea, cuando se tiene la voluntad de aprender y de compartir, yo creo que es la gran diferencia que hace de la parte educativa que donde, donde se enseña, pero el que enseña cree sentirse superior a los que están aprendiendo. Y yo creo que esa no es el paso que se debe de seguir con lo de la tutoría. Porque con la tutoría se llega a percibir esa sensibilidad del otro y la que tú estás compartiendo con él. Yo creo que la parte humana ahí es donde se refleja, donde se desarrolla, se despierta en los seres humanos. Porque a veces yo he notado mucho ego en los maestros y en las personas que no nos podemos desprender de ese ego, de sentirnos superiores a los demás, cuando en realidad yo creo que todos necesitamos del uno y del otro para aprender. Entonces yo recuerdo la vez que tomé mi primera tutoría fue aquí, con como eran como tres maestros que estaban trabajando, y recuerdo el tema que se llamaba el pastel. Y bueno, ahí se trabajaban fracciones y yo la verdad no lo sabía, pero con esa tutoría aprendí muchas cosas. Y recuerdo que siempre, eso no se me olvida, porque para mí fue muy gratificante, y entendí que de esa manera es más fácil aprender las cosas. Nosotros veíamos un gran valor en los niños porque el domingo lo utilizaban para venir aquí, cuando siempre pues como que tenemos esa idea de que decir, pues es que es domingo, es que es sábado, ese es mi día para mí, dedicarlo a mí. Pero nosotros veíamos el interés que nacía de ellos. Estos niños, bueno, Luisito que está aquí y Daniela, pues eran unas de las personas que estaban como muy cercanas a nosotros, y tratamos de nosotros de invitarlos, además de otros niños que también venían. El chiste es que a veces teníamos como unos 12 o 15, incluso hubo veces en que llegaron a haber 70, porque se interesaron muchos maestros, venían mamás, venían papás, venían directores, supervisores, a ver los domingos, a trabajar un tema, porque de eso se trataba. Luisito estaba muy chiquito, yo creo que andaba en segundo de primaria. Entonces él, pues para él no era todavía, como que no había, o más bien era su naturaleza de él, de que él trabajaba en un rato con la persona que estaba apoyándole con su tema, y otro rato se dedicaba a jugar abajo de la mesa con sus carritos, y volvía otra vez a retomar cuando se levantaba y a preguntarle a la persona que estaba tutorando, y cómo vas, dónde te tienes dudas, o bueno, de acuerdo a cómo él había trabajado su tema. Y a partir de ahí, bueno, como que él se fue interesando más en trabajar. Incluso habría críticas de algunos maestros que decían, ay, pero es que ese niño, ¿cómo lo traen a trabajar? O cómo lo ponen a que dé un tema, si miren lo que anda haciendo, se dedica a estar jugando y nosotros acá estamos trabajando. Y en relación a esto le digo, pues así nosotros lo vivimos y así lo trabajamos con los niños, compartiéndolo los domingos. Y pues para nosotros es algo muy gratificante, porque pues aprendemos de todos. Yo les mencionaba hace rato un pensamiento, perdón, de Paulo Freire, que decía que ningún hombre se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Y creo que es una de las mejores pensamientos enfocados o que van a la par con lo que es la tutoría. Entonces, bueno, todo esto comenzó más que nada por mi familia en sí, ya que pues mi hermana comenzó viniendo a la casa de mis tíos a recibir la tutoría. Entonces, pues mis tíos ya nos invitaron, invitaron a mi hermana y a mí, y como yo estaba, pues todavía será en primero,
pues entonces yo no, pues no le tomé mucha importancia y no vine. Entonces ya con el paso del tiempo, ya con viendo cómo mi hermana estaba pues regresando cada domingo, diciéndole a mi mamá que, mira mamá ya, lo que hice, aquí tengo que, nos enseñaba luego, me acuerdo mucho de sus dibujos que hacía, porque uno de los temas que así me acuerdo mucho fue uno llamado Acuérdate, ya no, lo tomé yo mucho después, pero me acuerdo mucho de mi hermana, porque mi hermana lo llevó y había hecho ahí su trabajo y con sus dibujos. Entonces pues yo lo vi, me imagino que me ha de haber llamado la atención porque estaba chiquito. Entonces digo, ay, allá van a dibujar. Y ¿sabes? Me fui. Entonces ya mmm, me venía aquí y me acuerdo de que pues cuando venía pues sí, siempre que me cargaba mis juguetes aquí también para pues distraerme, pues yo se supone venía a jugar. Entonces ya empecé con empecé a recibir tutorías por parte creo de mi hermana y por parte de muchas personas que venían aquí. Y en lo particular pues a mí me sirvió muchísimo porque recibirlo desde una edad tan pequeña fue algo que es algo pues muy importante para mí porque me ayudó muchísimo a lo largo de toda mi vida. Por ejemplo, ahorita sigo viendo resultados hoy en día. Voy a la escuela, hay, por ejemplo, hay algunos temas que me quedaron muy en claro. Mm, bueno, por decir así, algunos temas como las fracciones. Hay muchos de mis compañeros que pues no entienden todavía cómo se multiplica una fracción con otra. Entonces, pues en ese tipo de cosas, pues yo digo, pues cómo esto me implicó tanta importancia en mi vida como para decir ahorita, no, pues yo ya entiendo así de una manera clara cómo se hace esto y cómo se hace esto. Y mientras pues algunos compañeros que nunca estuvieron practicando este tipo de cosas pues no lo saben. Luego un compañero me dijo, ay, que tú no sabes cómo se hace esto. Y pues como yo le dije, ah, sí. Y entonces ahí me puse, duré todo mi día ahí. Creo que pues sí, con ese mismo compañero duré, esto se hace de esta forma. Y pues así yo intentándolo ayudar. Y pues ya era parte de mí intentar que el otro aprendiera en esa conexión que teníamos y todo partía de eso. Y al principio no se me daba a mí también por eso, porque como yo no dialogaba mucho con las personas, no socializaba, pues era muy difícil encontrar esa conexión entre ambos. También me ayudó mucho en lo que la expresión. Yo no me relacionaba con muchas personas. Hoy en día no me relaciono con muchas. Entonces, pues, de chiquito puede decir que era muy tímido. Y todo esto me fue ayudando cada día pues, a relacionarme más con las personas. Me fui socializando, fui mejorando en este ámbito porque me desenvolvía. Aquí todavía venía y con la única persona que me hablaba era con mi hermana. Me acuerdo cuando venían esas 70 personas y la única persona con la que hablaba era con ella, porque pues, era la única que le tenía confianza y pues así era. Pues hoy en día, ahorita me ha tocado vivir estos 3 años de secundaria, que lo veo mayor reflejado, que son un buen de grupos, que mis compañeros están haciendo esto. La maestra o el maestro no se interesa si estás aprendiendo uno en particular, que está haciendo desorden, que no pone atención, no busca el cómo hacer que él aprenda, tiene una forma convencional de decir, aquí sí tengo el tema y así lo voy a dar. Entonces, pues muchas personas no aprenden de esa forma. Incluso, me acuerdo que allá en la secundaria dijeron, ya vengo a que nos venían a ver que si éramos kinestésicos, visuales, así, para ver cómo aprendíamos, pero pues nunca lo utilizamos. Las clases fueron de la misma forma. Los kinestésicos solo decían, pues intenta que dice que, porque eran los que hacían relajo, decían, entonces intenta quedarte quieto y pon atención y con eso. Y las clases eran igual, todo seguía siendo igual. Entonces pues no le vi mucho sentido a eso. Y pues
Bueno, me considero una persona pues, que gracias a la tutoría me hice más responsable y me fortalecí más con muchos temas que muchas personas no tienen. La tutoría te brinda muchas cosas que no vas a olvidar por el resto de tu vida. Son más que nada de aprendizajes que vas formando con el paso del tiempo, con la experiencia que vas tomando. Mi tío nos decía, siempre venía y quería, siempre decía, ay, ve, ¿cómo le hago esto y cómo le hago esto? Y hubo un punto en el que yo me interesaba por un tema y ahora decía, pues se hace así, tengo que comprenderlo, tengo que comprender el tema, tengo que buscar información, tengo que hacer la elección de qué me sirve y qué no, formular preguntas para así comprender mejor el tema al que quiero estar, el que estoy estudiando, y así que va en base a las preguntas y relacionándolas para llegar a la conclusión. Entonces ya cuando llegaba a ese punto de solito comprender un tema, solito hacer pues, un guión para poder compartirlo con más personas, era algo que mi tío me llamaba aprender a aprender. Cuando una persona ya tenía la capacidad de hacer su propio tema y de aprender por sí solo, para después compartir con más personas. Y por ejemplo, ya si ahorita en la secundaria si tengo un tema de historia, pues te toca exponer esto, pues ya veo el tema. Si no me queda claro con lo que viene en el libro, pues en internet que busco el tema, selecciono la información, lo que me sirve, formulo preguntas y con eso hago la exposición. Yo al principio como que no quería venir. Y entonces, pues en una de las veces que me invitaron, accedí a venir. Y el primer tema que me dieron es el de Acuérdate, que es una lectura de Juan Rulfo. Y entonces era una lectura medio complicada, ¿no? Como que me revolvía mucho. Y pues no estaba tan chiquita como mi hermano, pero pues sí estaba chiquita, ¿no? Entonces, pues no entendían muchas cosas. Y entonces, creo que lo primero ¿cómo decirlo? Como el primer cambio que noté de la escuela de la tutoría en la escuela fue como la paciencia que me tenía, porque por ejemplo si yo decía, no, es que no entendí, me lo volvían a explicar las veces que fuera necesario para que a mí me quedara claro lo que yo estaba viendo. Y, como que no se desesperaban. Me tenían toda la paciencia para que yo pudiera aprender a mi ritmo. Y siento que eso es como, bien importante, porque pues en la escuela cotidiana, todos, somos muchos, ¿no? Los que estamos en un salón de clases. Y todos tenemos como diferentes ritmos para aprender. Me acuerdo que como no entendía bien, mi tío fue el que me dio el tema y hicimos unas como fichitas que fueron así como con papelitos como con ojos así muy hechas en ese momento, ¿no? Con los nombres de los personajes, de todos los personajes de la lectura, para que yo entendiera la relación de los personajes con el protagonista. Y pues no sé, como que sentí esa como satisfacción de que de verdad, estaba aprendiendo algo, que no era nada más como que se paraban enfrente y me decían qué era lo que tenía que hacer, en cuánto tiempo, cómo lo querían, y así lo tenía que entregar. Por ejemplo, yo podía decidir con qué colores quería escribir, cómo quería hacer las cosas, en qué libreta lo quería hacer, porque a veces eso está como muy ¿cómo diré? Como que tienen que tener cuaderno con color específico para cada materia,
que con etiqueta, que doble raya, que de cuadro, que, o sea, con especificaciones muy precisas, ¿no? Entonces aquí yo podía decidir todo ese tipo de cosas, aunque a mí al principio se me hacía como muy raro porque pues ya tenía pues unos años en la escuela y era como que verlo bien diferente, como que todavía yo esperaba que me dijeran qué tenía que hacer, que me lo revisaran a ver si estaba bien, o sea, como que yo ya quería ver ahí la firma de que mi trabajo estaba bien, mi 10 pues, ¿no? Y entonces pues no era así. Y ya después cuando me fui adaptando me invitaron a un festival en la Ciudad de México. Pues acababa de empezar prácticamente, tenía como 2 temas. O sea, a lo mejor suena que son poquitos, pero me llevó tiempo como aprenderlos bien, ¿no? Porque no era como que en un día ves 4 o 5 temas así de rapidito y que no te queda claro nada. Acá yo nada más tenía 2, pero, o sea, los tenía bien. O sea, me podían preguntar lo que fuera del tema y yo se los contestaba porque pues había aprendido bien. Entonces, cuando fui, yo fuimos a Ciudad de México al festival, me tocó tutorar, es que era como que tú tutorabas y luego alguien más te tutoraba. Entonces a mí me tocó tutorar a un maestro, no me acuerdo de dónde era, tiene muchos años, y yo le presenté pues los 2 temas que tenía, ¿no? Y él me dijo o sea, que acuérdate. Y era pues el tema que tenía más fuerte y pues para mí estaba bien, ¿no? Y entonces cuando yo se lo empecé a dar, él me dijo que no estaba bien, que lo que yo estaba haciendo pues no era como correcto, ¿no? Que así no se hacían las cosas. Siento que era como de esos maestros, que no quieres que te den clases, o sea, como esos maestros que toda la escuela les dices de cosas, esos tipos de maestros, ¿no? Entonces, me acuerdo que él me terminó dando un tema a mí porque el tema que yo estaba dando pues para él no estaba bien y pues yo estaba chiquita y entonces él me dijo que él mejor me daba uno. Y entonces, cuando terminó el día, que ya yo me reuní con mis tíos, yo les platiqué y no sé, como que a lo mejor me quedé sentida de que pues no había podido demostrar el conocimiento que yo tenía, que a lo mejor pues no era mucho, ¿verdad? Pero pues sí le pude haber hecho que aprendiera algunas cosas o hecho o mostrado algunas de las cosas que yo tenía para compartir. Y pues al otro día fue ya una experiencia bien diferente porque me tocó que me diera parece que era una maestra que me dio un tema que se llama pentóminos, que es pues de figuras geométricas, pero no estaba como, ella era muy como, pues se puede decir que buena, ¿no? O sea, como que me tenía paciencia, me explicó, me acuerdo que me llevó unas figuritas para que yo las armara y todo ese tipo de cosas, pero el tema no estaba como muy completo y a mí me habían quedado muchas dudas. Entonces cuando nosotros regresamos de México, bueno, yo le pedí ayuda a mi tío porque pues estaba en ese proceso de que estaba empezando y me acuerdo que me estuvo diciendo como que ubicara las dudas que yo tenía con respecto al tema y de ahí como que yo empezara como que tomara una, por ejemplo, no sé, área o algo así, ¿no? Y de ahí pues que muchas cosas surgían como de nuestras dudas o de las cosas en las que no éramos muy buenos. Entonces ya, por ejemplo, no sé, escogí áreas, un ejemplo, ¿no? Y entonces ya yo de ahí investigaba bien, o sea, todo lo que era, entonces yo lo armé, o sea, sí me lo dieron, pero yo lo terminé como adaptando, como armando a mi modo. Y que ese es un punto que me parece interesante porque no siempre dábamos el tema como lo recibíamos.
lo acomodábamos, o sea, si veíamos que le faltaba algo, se lo implementábamos, si le sobraba algo, se lo quitábamos, si algo hoy no cuadraba bien, pues tratábamos de acomodarlo, o sea, para que cuando nosotros lo diéramos, se compartiera de una mejor manera y poderlo estar transmitiendo cada vez mejor, ¿no? Que ese era el punto, ¿no? Que la persona a la que nosotros se lo diéramos, pues, aprendiera de una mejor manera, a lo mejor de la que yo lo aprendí. Con el tiempo me volví, como se puede decir, que buena en algunos temas. Ya mi abanico de temas fue creciendo y pues ya yo tenía la posibilidad de pues compartirle más cosas a las demás personas, y siento que eso fue algo como que se me quedó como muy marcado, o sea, de repente llegar y decir, ay, ya tengo 20 temas, o sea, ya 20 cosas, o sea, de verdad las aprendí bien, o sea, no solamente me las explicaron, porque pues así nosotros empezamos a entender que no estábamos aprendiendo, o sea, solo nos estaban como enseñando, y cuando llegué a la secundaria pues fue más obvio, porque los maestros, lo que decía mi hermano, no se interesan realmente por si estás aprendiendo, si tienes alguna duda, o sea, a ellos lo que les interesa es dar su clase solamente. Entonces, pues llegar aquí los domingos, porque no era un sacrificio, era como un gusto venir los domingos aquí y aprender cosas nuevas, llegar aquí los domingos era como bien bonito porque veía muchos de mis amigos, y convivíamos y platicábamos y no teníamos un tiempo para hacer las cosas, pero lo hacíamos con responsabilidad, o sea, nadie nos estaba checando que hiciéramos o no el trabajo, pero lo hacíamos porque de verdad nos gustaba, o sea, no era como en la escuela que te ponían a hacer un trabajo en equipo y toda la clase te la pasabas platicando porque el tema, la verdad, no te interesaba. Por ejemplo, yo ahorita que estaba en mis cursos de la universidad, sentía como que estaba, o sea, me pongo a pensar y digo, pues sentía que estaba en una tutoría, ¿no? Porque yo escogí la carrera, yo escogí lo que quería ver, o sea, yo escogí eso que estaba yo haciendo, ¿no? Entonces es como que me remonto a mis años de chiquita y digo, es como cuando estaba los domingos en la casa de mi tío. Era muy bonito porque seguido venían personas, grupos de alumnos, de maestros, de diferentes lugares a conocer la escuela, por lo mismo que llevaba la tutoría. Querían conocer cómo era que se trabajaba esto, y a nosotros como padres de familia nos invitaban y nosotros participábamos de la misma manera, ofreciendo, no sé, a lo mejor no teníamos muchos temas que compartir, pero los que teníamos, pues ahí estaban, y sí, nos tocó trabajar. A mí en lo particular me tocó trabajar con, ¿qué era? El maestro Gonzalo, uno de Dolores Hidalgo, no recuerdo cómo se llamaba, pero pues yo al principio así que lo vi, pues así como que de traje, y así como que a mí me impresionó, yo dije, chin, y que escoge el tema que yo iba a dar, o sea, como que me quedé, ay, y ahora como, o sea, como que sí, al principio sí me quedé así como que, híjole, ¿qué voy a hacer? Pero pues ya, yo di, bueno, pues ya voy a dar lo que yo sé, y pues ya sabíamos más o menos de qué manera íbamos a compartirlo. Y y sí fue una experiencia bonita porque pues realmente hay lo que decía la señora Leonor, hay ocasiones en las que nosotros a veces por la apariencia de las personas pensamos que lo saben todo, lo conocen todo, y te intimidas, o sea, como que dices, ay no, yo cómo voy a decirle o a enseñarle algo a él, pero sí te quedas así como que, ay pues sí, hacían muchas preguntas que desconocía, y pues se sentía bonito que tú sabías contestar todo eso, ¿no? Entonces, pues es algo muy bonito, algo que realmente te ayuda, te motiva. Yo, sobre todo lo veo yo les digo, en mis hijos, veo que ellos, el ver que ellos tienen esa ilusión de crecer, de ser algo grande en la vida, o sea, no quieren quedarse así como que estancados, sino que quieren
tienen muchas expectativas y muchas ilusiones. Ojalá y lo logren todo lo que ellos desean, porque creo que tienen la capacidad y mientras sigan teniendo, como ellos mismos dicen, esa idea de lo que aprendieron desde chiquitos, eso los va a llevar a ser grandes. Y en lo personal creo que para mí tuvo sentido el aprendizaje, visto desde otra perspectiva, porque estaba basado en algo tan tangible, tan acercado a las sensaciones, a las emociones, a darle sentido a la lectura, a darle sentido a las matemáticas, etcétera. Mi primer tema, que fue en México, fue Acuérdate, de Juan Rulfo. Después de que viví la experiencia de Acuérdate con Juan Rulfo, mi interrogante fue: ¿por qué no aprendí así yo a leer? ¿O por qué no me enseñaron de esa manera a leer? ¿Por qué? Pues porque se me hacía una situación tan tangible, tan efectiva, de poder acercarme a los personajes, a desmenuzar el texto, a apropiarme de los personajes, de esa parte metacognitiva, de jugar incluso con situaciones muy propias de la lectura, con mi relación, mi contexto, pero se dio así en esa vez. Incluso yo tenía las dudas porque no me convencía. Incluso yo siempre he dicho, y no me avergüenza decirlo, la primera vez que hubo una conferencia con la gente de Zacatecas en Guanajuato sobre la tutoría, decían: pues es otro curso más, otra conferencia más. Así acostumbramos a decir los docentes. Es algo de lo mismo, es otra cosa más que no va a mover mucho la situación de la calidad educativa. Sin embargo, yo creo que ese fue el motivo que hizo que yo dudara y dije: voy a hacer la prueba, con una de mis sobrinas, con Dani, ¿no? Ella ya estaba chica, pienso que iba como en tercero o segundo de primaria, y ya le volví a repetir yo el tema de Acuérdate. Y a mí me hizo que los mismos efectos que causó en mí la lectura las causó en ella. Pero también no solamente la parte a lo mejor técnica de cómo abordar un texto, sino la parte que causa las sensaciones, las emociones de leer un texto. También se veían así reflejadas, y podíamos establecer un diálogo posterior a estudiar este tema, donde podíamos entrar en esos procesos de metacognición que yo decir: ay, ¿te imaginas que si hubiera pasado esto? ¿Por qué ocurrió esto? Imaginábamos los personajes, nos poníamos a platicar. Y bueno, ya esto se vino después fortaleciendo, cuando ya la estrategia integral para mejora del logro educativo no focalizaba, pero sí identificaba, para no decir focalizaba. Llegó un proceso de identificación de aquellas temáticas que no eran bien aprendidas en la escuela. Pero también hay dos cosas interesantes que lo dice el doctor Gabriel Cámara: nadie aprende lo que no quiere aprender, y nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces yo ahí descubrí, en lo personal, que había cosas que yo no sabía y las desconocía. Por consecuencia, yo no podía compartirlas con alguien, o eso que yo sabía no lo podía compartir porque no lo poseía, no lo tenía yo. ¿Qué hacer entonces? Pues entrar en un proceso de aprendizaje nuevamente, pero bajo esta estrategia. Entonces así aprendí. Posteriormente me impactó mucho también la noticia de Juan José Arreola, porque es un texto, a pesar que no es ni una cuartilla, pero tiene uno que abordar 7 lecturas, porque empezar con Teodora, irse uno con Margarita de Borgoña, con la Coatlicue, con Sansón, con Betsabé, y terminar con las Sabinas. En ese texto me hizo meterme en el texto, apropiarme del texto y disfrutar el texto.
Metodológicamente, en la escuela tradicional no se logran esos niveles de comprensión de la lectura. Y la escuela tiene resistencias por una naturaleza propia. No podemos hacer a un lado los programas de estudio, no podemos hacer a un lado muchas normas que son necesarias, pero a veces también impiden esta libertad de sentirse uno satisfecho con lo que aprende. Entonces yo, en lo personal, dije, voy a hacer una comunidad de aprendizaje independiente. Bueno, yo empecé a hacer una comunidad de aprendizaje los domingos. Saliendo de misa iban los niños, empezamos con 5 niños, y iba el que quería. El que quería asistía a la comunidad de aprendizaje. Llegó un momento que empezamos a tener niños de secundaria, papás y niños de la primaria. Y fue muy interesante esto porque esto fue permeando hacia la escuela. O sea, de repente la escuela se dio cuenta, específicamente la escuela de mi comunidad, la de Cieneguilla. Y se empezó a activar esta estrategia poco a poco en la escuela, y estos niños que iban los domingos lo compartían en su escuela. Claro, con la anuencia o la autorización de la dirección y de algunos maestros que empezaron a interesarse. Entonces ya después se empezó a conformar la primera comunidad de aprendizaje en la escuela, pero aquí fue algo curioso porque surgió de afuera de la escuela hacia adentro. Es más emocionante entrar en este proceso de aprendizaje por placer, por estar inmersos en la lectura, por sentir las emociones que los que hicieron un texto no lo puedan transmitir a pesar de que pasaron 100 o 200 años y lo podamos estar disfrutando. Con la parte científica, con la parte matemática, estarse uno adentrando en estos procesos de comprender el mundo. Entonces, para mí eso es extraordinario, poder, por medio de la relación tutora y el diálogo, llegar a estos niveles de comprensión, de tener otro panorama de la realidad, de entender el mundo de otro modo. Y así, a grandes rasgos, podría yo sintetizar todo este proceso que viví. Yo creo que ya llevo más de 9 años, pero ya se me hizo así como una disciplina. Si hay un tema que me guste, pues lo abordo, lo estudio y lo comparto. Atendiendo también a esta parte particular del contexto donde estamos desarrollando estas comunidades de aprendizaje en la Escuela Miguel Hidalgo y en la Congregación de Comunidades Indígenas de San Ildefonso Cieneguilla, comunidades ñañús, es algo también muy particular porque somos 19 comunidades que compartimos características y expresiones culturales propias de la cultura ñañú. En algunos casos, algunas están casi desapareciendo, ¿no? Como la lengua, el vestido, pero también hay otras bien vivas y bien fuertes, ¿no? Por las tradiciones, los alabanceros, la música de tunditos, las fiestas tradicionales, estas convocatorias por la estructura organizativa que es la mayordomía, que son masivas, numerosas. Hay algo bien interesante que pasa en la escuela. Y bueno, ya lo voy a articular con la parte de las comunidades de aprendizaje porque no hay mucha diferencia en la comunidad como tal y en la comunidad de aprendizaje. Es bien bonito porque cuando hay, por ejemplo, se renuevan los cargos de mayordomías, se le va y se le pregunta al mayordomo si tiene voluntad de servir a la comunidad. Y hacen una primera pregunta y le llaman la pregunta. Luego dicen, no, pues vengo de aquí a 3 semanas, dependiendo qué fecha pongan, y van a recibir la respuesta, le llaman la contesta. Y en esa contesta dicen, no, pues sí, quiero servir o no quiero servir. Y entonces fijan una tercera fecha para llevar ya algunos presentes. Unas cervezas, pulque, pan, etcétera, ¿no? En esa tercera visita, pues ya se llama, le dicen el ajuste, se hacen todos los preparativos para hacer una entrega ya más formal donde toda la gente lo vea. Y esa cuarta
o ya la entrega formal, pues todos lo vemos en la comunidad, todos participamos de alguna manera. Y bueno, yo desde que inicié el proceso de esta relación tutora, siempre decía, pues es bien parecido a la parte de la comunidad, porque la primera vez que fuimos, y creo que se ha olvidado ahora en las demás tutorías que se hacen, es una pregunta que se hacía: ¿estás dispuesto a recibir un tema o a recibir este tema? Si la persona no estaba dispuesta, pues ya no se continuaba, porque de antemano ya había algo que estaba predispuesto a no aprender, porque si se hace forzado, si no fluye de una manera natural y agradable, o con la pasión o el entusiasmo, pues no va a funcionar. Y acá también, pues yo veo cuando le dicen a alguien: ¿quiere ser mayordomo? Y es la voluntad de decir: sí voy a servir a la comunidad. Y todo gira en la convivencia, en compartir, en repartir los alimentos. Entonces, cuando lo llevamos a la dimensión escolar, en los niños ya está encarnado eso, de compartir, de convivir. No sé si se dieron cuenta, por ejemplo, hoy los niños llevaban una canastita. Hubo unos muy entusiasmados que dijeron: yo quiero mi canastita desde un antes porque la voy a arreglar bien. Entonces, pues no nos preparamos bien y no se las dejamos a todos, pero todos se esmeran muy bien, porque la canasta tiene un simbolismo también extraordinario para nosotros. La canasta, cada varita de la urdimbre representa una parte de las personas que se tejen para hacer la fiesta. Y también acá, cuando se hace la comunidad de aprendizaje, se forma una especie de tejido o red de tutoría. Entonces, cuando ya lo trasladamos a esta parte, era como muy fácil vincularlo a la parte de las costumbres y tradiciones, porque ya el hecho de pensar en una canasta como un signo, le llamamos signos aquí, como un signo de la cultura, también el niño ya lo ha internalizado, y cuando se teje con otros, está compartiendo no algo que es comida o otra cosa, sino está algo que aprendió y lo quiere compartir. Eso es parte que se va relacionando mucho con la cultura. Entonces no dio mucho trabajo, porque de hecho ya estamos formando una comunidad nosotros, comunidad con mecanismos específicos para la convivencia, y también le llamamos la compartencia, es la de compartir, y la comensalidad que llamamos. ¿Qué diferencia hay de la comensalidad a comer alimentos? La diferencia es que consumir alimentos lo puedo hacer yo solo por atender una necesidad fisiológica, pero en la comensalidad yo no puedo comer solo, tengo que estar integrado a comer con toda la comunidad, compartir los alimentos y repartirlos. Entonces aquí hay algo bien, bien peculiar que no hay en otras escuelas. Los mayordomos van a la escuela y llevan su desayuno, que llaman ellos, pero porque previamente han asistido salón por salón a invitar a los niños a que sean parte de la fiesta y de las tradiciones de la comunidad. Ya en la parte académica se han empezado a estar diseñando temas específicos de la comunidad. Por ejemplo, tenemos la cuelga. Hoy una niña compartió la cuelga. La cuelga es otro signo representativo de la comunidad, y es un pan grande, como de unos 3 niveles, y arriba va lleno de pajaritos y adornado con papel de China, pero tiene un simbolismo que tiene que ver incluso con la madre tierra, los pajaritos con los que llevan la noticia al cielo de que hay un nuevo mayordomo, y luego esa cuelga se reparte en toda la comunidad, parte por parte se va repartiendo. Entonces, cuando llegan a la casa, dicen: te traemos esta rosita, te traemos esta voluntad. Y entonces uno la recibe, pero al recibirla adquieren un compromiso de sumarse a la actividad con el mayordomo. ¿De qué manera? Pues si tiene uno algo, puede ofrecer un maíz, 1 litro de aceite, pero también hay gente que no tiene nada material, pero va y se hace presente ese día y dice: yo vengo a acompañarte, no tengo más cosas. Entonces su compañía se recibe como una ofrenda. Y desde que iniciamos este proceso de comunidades de aprendizaje y de tutoría, yo iba relacionando siempre esta parte. Decía: no, es bien interesante todo el proceso, porque en el caso de los niños de aquí de la Miguel Hidalgo, como ya lo tienen internalizado, se les hace muy bonito y van creando un compromiso de compartir y de ofrecer la voluntad que tienen de un aprendizaje que ya dominan, ¿no?
Entonces, en ese sentido, hemos ido como atendiendo eso que ya poseen los niños de su contexto y se ha ido sistematizando de una forma muy interesante. Entonces, por ejemplo, empieza el ciclo festivo en noviembre y tenemos el principio, es el inicio de todas las fiestas. Luego del principio sigue Santa Cecilia, sigue Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, ahí se llevan ofrendas al Xúchitl. Pero nosotros hemos transformado todos estos signos en textos de creación de los niños. Entonces así está la cuelga, está el Xúchitl, está la ofrenda, está la mayordomía, está el principio, y se han convertido en temas de estudio, el propio contexto sociocultural de la comunidad. Y eso ha sido bien interesante porque viene a fortalecer otras líneas. Una, el sentido de pertenencia a la comunidad se ha fortalecido mucho. La identidad cultural, la convivencia. En esta línea de la convivencia ha sido doble fortalecida porque para nosotros es toda una fiesta ir a compartir un tema, por ejemplo, ¿no? Porque como que decimos, ay, es bien bonito porque se convierte como en una ofrenda que hago, ¿no? Y la comparto con alguien y adquiero un compromiso con alguien que la voy a repartir. ¿Cuál es ese compromiso? Pues de que él también haga lo mismo y lo reproduzca con otro. ¿Cómo se va generando esta cadena? O al menos esa es la intención que se tiene. Si no camina, pues ya ahí llegó. Pero si va avanzando, ahí se va de alguna manera proyectando la esencia de esa voluntad que se convirtió en una rosa o se convirtió en una ofrenda. Ha sido muy interesante también interactuar con estas temáticas. A lo mejor a ojos yo dije hace rato a lo mejor una palabra de los ortodoxos de la tutoría, diría, ay no, pues es que cómo vas a poner la cuelga así, ¿no? Pero si es el interés del alumno y le ayuda a fortalecer esas habilidades superiores del pensamiento o habilidades o actitudes en torno a la convivencia, a la fraternidad, al diálogo permanente con la comunidad, pues eso es extraordinario, es lo que se persigue, ¿no? en los seres humanos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros nos ha favorecido y lo hemos de alguna manera articulado con la parte cultural en la escuela y en la comunidad. Las estructuras sociales, yo creo hay estas dos líneas, ¿no? Los conservadores y los liberales. Pero también hay esos conservadores, ¿cómo decirlos? Bueno, yo les puedo decir ortodoxos o les puedo decir también radicales. Creo que llegó un momento que nosotros, cuando estábamos en los sedes, estuvimos a punto de convertirnos en ese tipo de perfiles que queríamos ver una serie de elementos estructurales de la tutoría. Llegó un momento que nos perdimos de lo esencial en la tutoría, que era despertar el placer por disfrutar de otra perspectiva de ver el aprendizaje. Y llegamos a tal grado que nos convertimos así como en jueces de la tutoría y decíamos, ese que está ahí lo está haciendo mal. No está cumpliendo con el tercer paso de la tutoría o el proceso del registro de aprendizaje, le faltan ciertos elementos, ¿no? Entonces nos convertimos así en observadores, pero nos perdimos la parte emocionante de la tutoría. Ya lo dice Octavio Paz. A mí me gusta mucho una parte de Octavio Paz en El laberinto de la soledad que dice, la realidad no se entrega a quien la contempla, sino al que tiene la capacidad de sumergirse en ella. Si no nos sumergimos en este proceso, no tiene ningún sentido estar siendo observadores de un proceso en el que no somos parte de ello.